Buenos días, compañeros y profesor. El día de hoy, el grupo 3 les va a hablar acerca del análisis de los indicadores macroeconómicos de Estados Unidos en la crisis del 2008 y la repercusión en el campo tecnológico. ¿Cómo se desató la crisis en una época tan próspera? Bueno, eso surgió debido a que una burbuja especulativa explotó debido a los bajos impuestos que el gobierno tenía hacia las empresas y el reemplazo que estos mismos hicieron de los salarios completos y las jornadas completas por jornadas de medio tiempo. También la reducción de las regulaciones estatales sobre los bancos. Esto creó una competencia sin restricciones, que terminaron bajando los intereses para adquirir viviendas. De esta forma, los bancos obtuvieron una cartera de clientes de tipo C, provocando un aumento de precios de las viviendas al doble durante el periodo de 1995 al 2006. Para el año 2006 se vio una caída de precio de las viviendas en un 30%. De esta manera, los propietarios se vieron afectados. Por eso, se dio una imposibilidad de pagar los créditos por parte de los mismos. El resultado de todos estos acontecimientos hizo que explotara la crisis, con lo que se contrajo brutalmente la economía, llevando a miles de empresas a la bancarrota y aumentando la tasa de desempleo. Ahora vamos a realizar unos análisis. Bueno, tomamos en cuenta algunos indicadores macroeconómicos importantes para realizar el análisis de lo que es esta crisis denominada crisis del 2008, crisis subprime. Ok, empezamos con el Producto Interno Nominal en billones de dólares en Estados Unidos durante el periodo del 2006 al 2010. Y el siguiente gráfico del Producto Interno Bruto Nominal en variación porcentual durante el mismo periodo. En base a los gráficos que estaba mostrando el PIB nominal, tanto en billones de dólares como en su variación porcentual, se puede observar claramente la caída que sufrió la economía estadounidense dentro de sus fronteras durante la crisis iniciada en el año 2007. Se logra observar que a partir del año 2006, Estados Unidos entra en una época de recesión, donde su Producto Interno Bruto se ve afectado, disminuyendo su tasa de crecimiento anual, hasta que en el año 2009 se llega al punto más bajo, pasando a recolectar aproximadamente 14.713 billones de dólares a cerca de 14.449 billones de dólares, representando esta cantidad una caída del 1,79% del PIB nominal. Cabe destacar que al ser el PIB a precios actuales puede llevar a dar conclusiones erróneas, ya que en el mismo se toma en cuenta la inflación. Por ello, a continuación se comparará el PIB real, en donde se podrán tomar deducciones un tanto más acertadas y de esta manera poder observar el verdadero impacto de esta crisis en el país cabeza del mundo. Producto Interno Bruto Real en billones de dólares en Estados Unidos durante el periodo del 2006 al 2010. Y en la siguiente gráfica se muestra el Producto Interno Bruto Real en variación porcentual durante el mismo periodo. Con los datos e información que nos brindan estas gráficas, se puede deducir que la crisis no afectó de manera tal como se dedujo primeramente en el análisis del PIB nominal, aunque el comportamiento en términos generales es el mismo en ambos indicadores. Los resultados son un tanto distintos, ya que con este último indicador en análisis se puede observar que la situación fue más grave de lo que al inicio se planteó. Estados Unidos, según ese indicador, sufrió una caída del 2,54% del PIB real con respecto a su año anterior. Como podemos observar también en el periodo del 2009 se dio el punto más bajo. Los anteriores resultados nos reflejan el impacto de la recesión ocurrida a finales de la primera década del presente milenio en el suelo estadounidense. Pero para analizar de manera más completa la economía del país norteamericano en cuestión, se puede añadir el ya mencionado INB para observar el daño en la economía que constituyen las empresas del capital estadounidense. Este es el ingreso nacional bruto en variación porcentual
durante el periodo del 2006 al 2010. Este gráfico refleja la situación económica de las empresas estadounidenses, tanto en su economía, en su territorio. Este gráfico refleja la situación económica de las empresas estadounidenses, tanto en su territorio como alrededor del mundo. Si bien su caída no fue tanta como la economía en sus fronteras, se puede observar que el INB antes de estas crisis estaba en una época de bonanza, en el 2006, donde estaba sufriendo unas altas tasas de crecimiento, ya que este fue un año muy productivo para las empresas estadounidenses. Pero con esta crisis tuvo una gran caída, cerca de 8 puntos porcentuales. Para complementar la información obtenida con los gráficos del PIB, se puede agregar otro indicador que mostrará cómo se ha llegado a los valores en los que está la producción interna bruta y además brinda una visión más clara sobre la economía en estudio, lo que nos permite entenderla mejor. El índice de precios al consumidor nos muestra la variación en los precios de la economía y es una fuente de información para estimar la inflación, actualizar la política monetaria y en general la planificación económica del país. De esta manera, este gráfico nos muestra cómo en épocas de bonanza la tasa de precios al consumidor tiende a la alza. En el periodo que se muestra en el gráfico es posible decir que los precios caen cuando ocurre algún tipo de crisis o problema que afecte la economía de la nación. El presente gráfico muestra 4 caídas, mismas que en su mayoría están asociadas a crisis que afectaron al país en estudio. Primeramente, se puede observar los efectos de la crisis de las .com. Posterior a esta comienza la época de recuperación, misma que se ve afectada por una catástrofe natural, el huracán Katrina. Fue de tal magnitud que en indicadores como este se ve reflejado sus consecuencias. Justo en 2008 se encuentra el pico más alto en el IPC, lo que se puede asociar con un gran momento que tenía la economía estadounidense con las hipotecas. Y para el año siguiente, a consecuencia del apalancamiento hacia estos mismos, se cae al punto más bajo. Este es un hecho sin precedentes en muchas décadas atrás. Caer en cifras negativas muestra la gravedad de esta crisis. ¿Qué lograron? A lo anterior también se puede evidenciar la profundidad de la crisis subprime en la década que se observan en el año 2011, en donde a este punto el gobierno creía haber superado la crisis y pues decide retirar las ayudas de las entidades financieras y pues se dan cuenta después de que la economía seguía frágil debido a que comenzó a caer. Ahora vamos a ver cómo afectó la crisis de 2008 en el campo tecnológico. Ante las últimas crisis se ha visto favorecida esta industria debido a la importancia que esta tiene para el mundo entero. Y para nadie es un secreto que Estados Unidos y China es una de las principales potencias tecnológicas a nivel mundial, por lo que es común pensar que lo que ocurre en Estados Unidos con esta industria marcaría el comportamiento de este alrededor del mundo. A través de los años, las industrias tecnológicas han mantenido una tasa de crecimiento y de crédito alta, pero bastante estable, si lo comparamos con otras industrias. Asimismo, la volatilidad del ranking en esta industria incrementa considerablemente con respecto a periodos de estabilidad, debido a que dependiendo de cómo manejen la situación y puedan comprender bien el problema, las industrias no podrían subir sus números, sino que pasar a ser una empresa startup a líderes en sus áreas. Como lo fue el caso de Twitter, Uber y Amazon, que lograron posicionarse como un gigante en la industria, después de afrontar la crisis debido a la competencia baja. Y las empresas tecnológicas tienden a aprovechar esto para buscar financiamiento debido a que es más accesible para ellas durante esos periodos, ya que son inmunes. Esto quiere decir que son las menos afectadas. Para concluir, las variables macroeconómicas son de vital importancia a la hora de evaluar el impacto real de la crisis económica de un país. En el caso del presente trabajo, el cual estudió la crisis inmobiliaria del 2008 en Estados Unidos, estas variables fueron utilizadas como herramientas que nos permitieron analizar de manera en la que la economía estadounidense decayó. Si bien es cierto, la crisis financiera del 2008 tuvo repercusiones en todas las áreas de la economía estadounidense,
reflejando que un mal manejo de las políticas económicas puede llevar al pánico financiero y por ende a una crisis. El PIB real, como se observó en el análisis primero, tuvo una caída en donde se puede mencionar que la desigualdad social aumentaría para los siguientes años. Esto se evidencia con la gráfica y el análisis del índice de precios al consumidor, donde la caída del mismo se dio un año después de que se desatara la crisis del 2008, demostrando que para el 2009 hay una deflación. Esto refleja el paro en la actividad económica debido al alto porcentaje de desempleo y el poco poder adquisitivo de las personas, por lo cual se disponía de mayor oferta de bienes y servicios que demanda. Es importante mencionar que gracias a las variables macroeconómicas como estas tienden a reflejar las variables macroeconómicas como estas tienden a reflejar sus consecuencias un tiempo después de los acontecimientos. También se demuestra que la recuperación de la economía se daría a largo plazo. Por otra parte, por medio de análisis del INB, al caer los ingresos que obtuvieron las empresas fuera del territorio nacional, brinda una pequeña visión o pincelada de cómo influyó esta crisis alrededor del mundo y la afectación que se obtuvo. Se concluye que con el caso estudiado, la caída de estas variables es prueba del deterioro que sufrió dicha economía. Todas las consecuencias comienzan a ser visibles en el año 2009, cuando los indicadores macroeconómicos mostraron sus números más bajos. En la práctica, estos números tienden a ser traducidos en decrecimiento económico, desempleo, aumento de desigualdad social, pérdida de propiedades, inflación, empresas decayendo en bancarrota, entre otros. A pesar de los grandes problemas que se ocasionaron durante esta recesión, la industria tecnológica sacó provecho y poco a poco fue desarrollándose e innovando, como se expuso anteriormente el caso de Amazon, Uber y Twitter, las cuales hasta la actualidad se encuentran posicionadas como las empresas no solo más grandes a nivel mundial, sino que siguen tomando campo en diferentes territorios. La ventaja que tomó esta industria permitió que Estados Unidos, con el pasar de los años, se fuera estabilizando. Por lo tanto, se puede afirmar que el sector tecnológico, al presentar cierta inmunidad a las recesiones de este tipo, es un pilar valioso que puede brindar cierta estabilidad en tiempos de crisis e incluso impulsar a una economía. Muchas gracias.